Tema 17, los juicios posesorios, tercera parte. En esta tercera parte vamos a ver el interdicto contra ocupas. Apartado 1, concepto y fundamento. La Ley 5/2018 de modificación de la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha instaurado por el cauce de los interdictos un nuevo proceso sumario destinado a obtener el lanzamiento de aquellas personas que hubieran ocupado una vivienda sin título legítimo y sin el consentimiento de su titular. La promulgación de esta ley obedece a tres causas determinadas. En primer lugar, a la existencia como consecuencia de la grave crisis económica y de un considerable número de desahucios de personas y familias en sobrevenida situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial, y en segundo lugar a la aparición de organizaciones mafiosas que incluso han llegado a ocupar ilegalmente viviendas de alquiler social de personas en situación económica muy precaria o propiedad de ancianos con pocos recursos, y para abandonarlas se les ha exigido el pago de cantidades a cambio de un techo inmediato, o se ha extorsionado al propietario o poseedor legítimo de la vivienda para obtener una compensación económica como condición para recuperar la vivienda de su propiedad o que legítimamente venía poseyendo. Finalmente, también responde a la ausencia en nuestro ordenamiento de procedimientos eficaces para proteger al titular de la propiedad o de la posesión jurídica de tales viviendas, pues según el legislador, el artículo 242 del Código Penal relativos al delito de usurpación no resuelve el problema, como tampoco lo soluciona el desahucio por precario, ya que en los supuestos de ocupación ilegal no existe tal precario, puesto que no hay ni un uso tolerado por el propietario o titular del legítimo derecho de poseer, ni ningún tipo de relación previa con el ocupante. Apartado 2. Objeto litigioso y procedimiento adecuado. De conformidad con lo establecido en el artículo 250, se dilucidarán a través de las normas del juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las pretensiones en las que se solicite la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento. Tal y como puede observarse, el objeto litigioso se reconduce a la recuperación de una vivienda o parte de ella. Por tanto, no es aplicable este interdicto para recuperar la posesión de fincas rústicas, ni la de locales de negocio urbanos, y ni siquiera de partes de una comunidad horizontal, cuya ocupación ilegal en todos estos casos habrá de dilucidarse a través del proceso declarativo. Así pues, este interdicto tan solo es procedente para recuperar la posesión de una vivienda, esté integrada en una propiedad horizontal o sea un chalet independiente. Sin embargo, no obstante, el tenor literal del artículo 250 de recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, en la práctica forense haya de utilizarse para desalojar a un ocupa de parte de una vivienda, puesto que si la vivienda está habitada y se ha ocupado una habitación o dependencia, lo procedente será requerir la intervención de la policía judicial ante la comisión de un delito de allanamiento de morada. En segundo lugar, la procedencia de este procedimiento depende del carácter de la ocupación de la vivienda, la cual ha de suceder sin el consentimiento de su titular y sin título legítimo alguno del ocupa. La necesidad de que no exista el consentimiento del poseedor jurídico diferencia este proceso sumario del desahucio por precario, y la exigencia de ausencia de título legítimo del ocupa también diferencia a este interdicto de otros procesos de desahucio e impide al ocupa oponerse al lanzamiento mediante la alegación de un contrato prefabricado. En cuanto al procedimiento aplicable, el artículo 250 remite a las normas del juicio verbal por razón de la materia a los interdictos de recobrar y de retener. Luego, este procedimiento ha sido conceptuado por el legislador como un interdicto que ha de dilucidarse mediante las normas del juicio verbal. Apartado 3. Capacidad procesal.
Dispone el artículo 250 de la LEC que tan solo pueden solicitar la recuperación de la vivienda a través de este sumario procedimiento la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. Como regla general, este interdicto tan solo lo pueden utilizar las personas físicas y las asociaciones siguientes: a. Las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla o una ONG, siempre y cuando ejerciten su jus possidendi por disposición legal, testamentaria o contrato, pero no lo pueden ejercitar cuando ostenten exclusivamente la nuda propiedad, a diferencia de las entidades públicas, que no solo pueden ser poseedoras legítimas, sino también propietarias, siempre que en ambos casos lo sean de vivienda social. Fuera de estas entidades quedan excluidas del ejercicio de esta acción interdictal las personas jurídicas, tanto las del derecho privado como las del derecho público no contempladas en el artículo 250. Si bien con respecto a estas administraciones públicas hay que diferenciar los bienes de dominio público de los patrimoniales, pues los primeros los puede rescatar de oficio la administración, en tanto que a los patrimoniales les alcanzaría la prohibición. Apartado 4. Legitimación activa y pasiva. La legitimación activa la ostenta el poseedor jurídico. Normalmente esta cualidad suele coincidir con la de propietario, pero no necesariamente. De este modo, si el propietario hubiera suscrito con un tercero un contrato de arrendamiento o de usufructo, quien ostentará la legitimación activa será el arrendatario o usufructario, pero no el nudo propietario. Al requerir el artículo 250 que la legitimación del demandante sea jurídica, se diferencia así este interdicto de los demás posesorios, en los que la legitimación activa la ostentan los poseedores de hecho. La legitimación pasiva naturalmente la ostenta el ocupa, quien ha de ser un poseedor de hecho sin título legítimo y sin que haya mediado en el acto de la ocupación autorización o consentimiento alguno por parte del poseedor jurídico de la vivienda. Apartado 5. La notificación de la demanda. En la demanda el actor ha de consignar los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado. Pero de esta regla general hay que exceptuar el presente interdicto en todo lo referente a la identificación del demandado, pues el actor no tiene por qué conocer estos datos de identificación del ocupa. De aquí que la demanda podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la vivienda, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación. Por lo tanto, en este proceso sumario, al actor no le asiste la carga de indagar y determinar en la demanda la identificación del demandado, pudiendo dirigirla contra quienes estén efectuando actos de ocupación ilegal de su vivienda. En tal supuesto, la notificación se hará a quien se encuentre habitado en aquella. Se podrá hacer además a los ignorados ocupantes de la vivienda y a efectos de proceder a la identificación del receptor y demás ocupantes quienes realicen el acto de comunicación podrán ir acompañados de los agentes de la autoridad. Si ha sido posible la identificación del receptor o demás ocupantes, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados. Si pudiera preverse actos de violencia por parte de los ignotos demandados, quien haya de realizar la notificación personal podrá ir acompañado de los agentes de la autoridad. Aunque el precepto no lo diga de manera expresa, tales agentes de la autoridad han de proceder a la identificación de los ocupas y, si requeridos por ellos a tal efecto se negaran a identificarse,
ante la comisión de un delito de desobediencia a la autoridad, podrán ser conducidos a la dependencia policial más cercana en virtud de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana a los solos efectos de efectuar su identificación. Una vez efectuada dicha identificación, habrá de darle traslado de la demanda a los servicios públicos competentes en materia de política social, que como regla general serán los del ayuntamiento concernido, pero al único efecto de que puedan en su caso proporcionar a los ocupas una vivienda social siempre y cuando se encontraran en una situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial. Apartado 6. La sentencia inmediata. Tanto el artículo 441 como el artículo 444 contemplan la posibilidad de dictar tras la presentación de la demanda un auto o sentencia inmediata. Prevé este último precepto la posibilidad de que el demandado no conteste a la demanda en el plazo legalmente previsto, que es el de 10 días, en cuyo caso se procederá de inmediato a dictar sentencia. La segunda posibilidad de auto inmediato se encuentra contemplado en el artículo 441, el cual consagra de un lado el requisito del demandante consistente en haber solicitado la inmediata entrega de la posesión de la vivienda y de otro la carga del demandado de aportar dentro de los 5 primeros días del referido plazo de 10 para contestar a la demanda un título que justifique su situación posesoria. Si no se aportara justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiera acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer. Como puede observarse, le asiste al ocupa la carga procesal de aportar un título que legitime su mera posesión de hecho y si no la aportara o fuera insuficiente, el juez ordenará la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, lo que conlleva una orden de lanzamiento siempre y cuando, previa examen de oficio del título del actor, declare en su auto que su título aportado acredita su posesión jurídica. Y si el actor tampoco justificara sus ius possessionis debido a la inexistencia en nuestro ordenamiento de una llamada de oficio al verdadero titular, el artículo 14 tan solo contempla una litis denunciación de las partes al tercero que habrá de sobreposeer el procedimiento, todo ello sin perjuicio de que el auténtico titular de la posesión jurídica pueda intervenir en el proceso al amparo del artículo 13, siempre y cuando lo efectuara con anterioridad a esta resolución de archivo. En cualquier caso, esta resolución no producirá efecto material de cosa juzgada alguno, quedando expedita la vía interdictal al verdadero titular, quien podrá interponer contra el ocupa nueva demanda interdictal. Apartado 7. Inexistencia de vista. No parece que en este juicio verbal pueda disponerse la apertura de vista. A esta conclusión se hace obligado llegar si se repara en que, tal y como hemos tenido ocasión de examinar, la sentencia inmediata sucederá siempre que el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, pretensión que resulta consustancial a este interdicto de recuperación de la posesión perdida y cuya ausencia provocará la apertura de un simple juicio verbal en el que, al versar su objeto en una cuestión meramente jurídica, consistente en la aportación y decisión del título suficiente de la posesión jurídica, no debieran ninguna de las partes solicitar la apertura del proceso a prueba, en cuyo caso el juez también habría de dictar una sentencia inmediata. Apartado 8. Medios de impugnación. La posibilidad de utilizar recurso contra la resolución judicial se encuentra en función de que se haya instaurado o no el contradictorio, ya que si el demandado hubiera contestado a la demanda, la resolución, sea estimatoria o de archivo, ha de revestir la forma de auto, en cuyo caso contra el auto no cabrá recurso alguno. Por el contrario, si el demandado no hubiera formulado contestación alguna, establece el artículo 444 que por el tribunal se procederá de inmediato a dictar sentencia,
pudiendo interponer el ocupa contra ella previa su notificación el recurso de apelación si la cuantía excediera de 3.000 euros. No podrá, sin embargo, utilizar el recurso de rescisión o de audiencia al rebelde, ya que al haber sido previa y personalmente notificado de la existencia del proceso declarativo, no resulta procedente la interposición de este medio de rescisión de la cosa juzgada. Y por último, apartado 9, ejecución. Tal y como dispone el artículo 444, la sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución previa solicitud del demandante sin necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en el artículo 548. Así pues, debe el actor ejecutante solicitar el lanzamiento del ocupa sin que sea de aplicación el plazo de espera de la ejecución de 20 días contemplado en el artículo 548 ni el de un mes del artículo 704, puesto que la vivienda ilegítimamente ocupada no puede ser reputada vivienda habitual del ejecutado, debiéndose efectuar el lanzamiento al amparo de lo dispuesto en el artículo 703. Lo que no significa que el lanzamiento haya de ser inmediato, pues cuando la notificación de la resolución contenga fijación de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados. Y para que resulte eficaz esta comunicación y al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial que han de cumplir especialmente las administraciones autonómicas y locales, a fin de dar respuesta adecuada y lo más inmediata posible a aquellos casos de vulnerabilidad que se detecten en los procedimientos conducentes al lanzamiento de ocupantes de viviendas y que exigen actuaciones previas y coordinadas de las administraciones competentes.